¿Qué tal? Hoy vamos a hacer una muy rápida introducción a un tema fascinante, pero cuya complejidad aparente puede desalentar de antemano a su abordaje. ¿Mm? Mis queridos sandokanes, es la combinación de dos temáticas que yo domino y que voy a explicar de forma amena, divertida, para acicatear vuestra curiosidad, pero no se asusten. Tiene que ver con toda la filosofía y sobre todo a partir de Hegel, la historia de la filosofía, todo el arte y a partir de Hegel la historia, pero más que nada es filosofía, autores, específicamente autores, sistemas filosóficos y autores filósofos. O sea, no sería Borges y la filosofía, sino Borges y los filósofos. Lo que yo quiero indagar, así como muchas veces Borges ha sido un delicioso hipócrita y nos convence con una ironía finísima de lo contrario de lo que él cree, ¿no? Como cuando él le dedica uno de los libros de Bustos Domecq, que coescribía con Bioy Casares, habían tomado los apellidos maternos, eh, a Picasso, Joyce y Le Corbusier, esos tres grandes olvidados, ¿no? Que para ellos eran blefs super inflados. Pero Victorio Campo, que admiraba a los tres, dice, sí, qué bien, Borges querido, qué bien, Georgie, que lo mencionaste, pues no se habla lo suficiente de Joyce, Picasso y Corbusier, porque dice, por eso lo puso. De la misma manera que le embroma a ella, y que recién algunos nos damos cuenta cuando surge, póstumamente, no era ningún boludo, el gran diario secreto que Bioy Casares llevó de sus conversaciones con Borges, que Borges yo creo ignoraba, que Bioy llevaba, pero Bioy sospechaba que sí, que era una misión secreta que él tenía incluso para con la humanidad, y que cada vez que mencionan la biografía escrita por Boswell, que era medio un tarado, sobre Johnson, que era un gran hombre, él dice, está aludiendo a que yo soy su el que escribe los testimonios de sus genialidades. Ahora bien, no solo escribía sobre ideas que Borges tenía, y ahí se ve in nuce, se ve, digamos, en estado instatu pupiliar, y se ve en estado naciente ideas que luego florecerán, eh, o se comprende también porque algunos cuentos son fallidos, porque Borges dice, bueno, me olvidé el final, lo voy a tratar de escribir así se me ocurre otro final. Sabemos que nunca los cuentos que Borges no empieza desde el final son buenos. Es muy interesante porque uno al ver cómo él va construyendo su obra y cómo es una persona que trabaja, a pesar de que empezó siendo barroco, ¿no? Muy barroco, y después fue depurándose como el último Kipling, ¿no? No era para nada un hombre verborrágico, eh, sino que, por ejemplo, cuando él le dicta el Aleph eh, a Stella Canto, me acuerdo de Estela por el Dante Alighieri, porque algunos críticos han querido ver incluso en la dedicatoria a Estela Canto una alusión a los cantos de Dante y a la estrella. Pero era el nombre de la que era la novia, ¿no? Después la novia vendió el manuscrito a un grupo español por $20.000. El manuscrito en realidad lo escribió ella, él se lo dictaba a ella. Pero si vemos las sucesivas reescrituras, vemos que Borges ampliaba sobre todo la parte de la descripción del Aleph, que es lo más importante de todo, ¿no? Vi el populoso mar, esa enumeración caótica, uno tendería a pensar, bueno, la va puliendo y le va quitando cosas. No, rara vez Borges quita por supuesto todo lo que es previo a cuando él se encuentra a sí mismo, con un tono clásico, con una voz eh, ya no tan acriollada ni tan rebuscada en las palabras, sino con un par de palabras que repite, que justamente no trata de variar como hace el periodismo. El periodismo dice el primer mandatario, el presidente, el jefe de las Fuerzas Armadas.
eso le quita mucho peso a la ilusión de transparencia que tiene el lenguaje, porque Totemo nos está recordando que las palabras y las cosas difieren. Bueno, Borges también, en ese sentido, si vamos a empezar a vincularlo con sistemas filosóficos y su relación, yo lo que quería justamente es decir, tenemos un par de poemas que Borges ha dedicado, ha mencionado filósofos, pero una cosa es que los mencione y los discuta, y otra es la filosofía inherente, quizás autodesconocida, que Borges muchas veces manifiesta. Por ejemplo, cuando percibe Buenos Aires, bueno, desde el idealismo de Berkeley, lo ensayado, ¿no? Es decir, la pequeña pastilla que me hace dormir termina con el universo. Rapidito, increíble, algo tan chiquito, o pensar que todo el universo no existiría sin estos tenues instrumentos, los ojos. Ahí hay un idealismo. Idealismo en filosofía quiere decir que mi percepción del mundo es la que está en mi cerebro y no puede haber más allá. Con lo cual puede perfectamente decir, Buenos Aires y yo nacimos tal día, porque para él nació ese día Buenos Aires. Entonces, esas concepciones es lo que interesa analizar, más allá de que él rinda homenaje a Nietzsche, especialmente para defenderlo de las acusaciones de nazismo. Ustedes saben que la hermana de Nietzsche lo sobrevive, es nazi y mutila la obra de Nietzsche para tachar todo lo que es anti-alemán. Nietzsche está orgulloso de ser polaco y era anti-alemán, y todo lo que era pro-judío. Entonces Borges lo defiende. Nietzsche es uno de los autores que él más lee porque es un autor que escribe fantástico. O sea, a Borges le interesa mucho los que escriben bien porque es un literato, no es un filósofo. Luego contratará a Ezequiel de Olazo para que le explique filosofía. Él en su refutación del tiempo, ¿no? o nueva refutación del tiempo, se ocupa un poco de algunos que ha leído. Por supuesto, él considera que Schopenhauer destejió el arco iris utilizando una metáfora de John Keats. Hemos explicado aquí la filosofía de Schopenhauer, que es muy sencilla de explicar. Con esto no quiero decir si entendió Borges, porque Borges, por supuesto, es complejo, pero Borges justamente es como un pulpo que se cubre de una tinta por timidez, se acoraza de palabras difíciles, pero no tiene ideas complicadas realmente. De hecho, a veces son ideas tan simples que la elegancia está en ciertas repeticiones inusuales para la literatura. Por ejemplo, fíjense en esta ironía. Hacia el año tal, el padre Bartolomé de las Casas sintió infinita compasión por los indios que se extenuaban en las minas de carbón antillanas y mandó a importar negros que se extenuaran en las minas de carbón antillanas. Cualquier taller literario te corregiría esa última frase, no es necesaria, es redundante. Pero Borges está alargando el placer del orgasmo del remate del chiste, porque cuando uno lee algo repetido lo lee rápido, no detiene la lectura, la agiliza. Bueno, Borges descubrió eso, pero nadie más parece. Es realmente un efecto excelente para la prosa. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos un poema de Borges dedicado a Spinoza, ¿no? Que comienza diciendo: las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales. Después lo pueden googlear, es muy bello. ¿Qué contiene ese poema? No contiene nada de la filosofía de Spinoza, contiene más bien una idea que es increíble, que este enclenque judío que se dedica a pulir lentes erija el cosmos, y es autográfico porque está diciendo yo que soy este horrible cuerpo, porque la relación que tiene Borges con su cuerpo es como la relación que tiene Borges con la sexualidad normal, por así llamarla. Es decir, a Borges le resulta fascinante un poema de Gabriel Rossetti que dice que al hijo lo horroriza ver una sonrisa en su madre en la que ve dibujado el placer que habrá sentido cuando era concebido por su padre. Bueno, todas cosas así medio rozando lo perverso, le causa una maliciosa gracia. Tiene un humor muy cruel Borges, eso se ve en el Evangelio de San Marcos, no lo voy a spoilear. En Los dos reyes y los laberintos, que
que no es de misterio, lo puedo spoilear, es un rey que encierra a uno en un complicadísimo laberinto, se libera y logra secuestrar al otro y lo deja en el desierto, que dice, este es un laberinto peor, no tiene escaleras, no tenés que adivinar nada, pero no puedes salir. Y este tipo de triunfo de la brutalidad por sobre la más intrincada civilización es una de las muchas cosas que va a hacer que después podamos, cuando desarrollemos esto en una clase extensa, ver los enormes puntos de contacto entre los hallazgos más urticantes de Freud, a quien Borges detesta, y Borges. Y luego tenemos el íntimo cuchillo en la garganta, triunfan los gauchos, por fin y cuando mi destino es un americano, también una exaltación de la barbarie muy sarmientina, porque Sarmiento se ve muy fascinado por la figura de Facundo, por más que lo denoste, ¿no? Es decir, nadie patea un perro muerto, como suele decirse. Luego tenemos otro poema más dedicado a Spinoza. Sobre el primero, que es el más hermoso. El segundo es lindo, es muy lindo. Lo que pasa es que terminé diciendo, el más pródigo amor le fue otorgado, el amor que no espera ser amado. Y esto es algo que no habría que exaltar y para nada está en Spinoza, por más que Borges ahí ya sí actúa un poquito de biógrafo, porque Spinoza no reniega de su idea de que hay una única fuerza en la naturaleza, que es Dios, y bueno, que es una herejía total, entonces los judíos lo excomulgan, digamos. Estoy usando en realidad una figura católica, pero lo expulsan, lo condenan a que nadie pueda acercarse a 7 codos de distancia, es muy de judío lo del codo, pero Spinoza, con toda su fragilidad, digamos, y con toda su situación así como de Galileo, se tiene que arrepentir, no se arrepiente, así como Lutero no se arrepiente, digamos. A Borges le interesan mucho esas figuras. Entonces Borges, que había sido biógrafo, había, digamos, hecho reseñas biográficas de muchos autores, sobre todo en los prólogos, y para la revista multicolor de los sábados del diario Crítica Natalio Botana, y para la revista Azul, por supuesto, sobre todo cuando moría algún escritor que nadie más que él conocía, o todos, pero él escribe las mejores necrológicas. Cuando muere Lugones dice, sus argumentos no tenían razón, pero sus adverbios y sus adjetivos sí. Bien, en ese segundo poema de Borges a Spinoza, que aparece en La moneda de hierro, y está esta misma idea que en el primero, que es que lo que le interesa a Spinoza es qué increíble que haya llegado a toda esta filosofía que a él no le gustó cómo está escrita, ¿no? La estilística, siendo apenas un encorvado judío, y se identifica, porque Borges mismo, digamos, ve al cuerpo como una gran molestia, la servidumbre del cuerpo, habla, ¿no? Como hay que darle de comer. Bien, entonces, en ese poema en realidad uno ve mucho más una influencia del Chesterton que dice: The words are many, but the word is one. O sea, las palabras son muchas, pero la palabra es una. Habría que traducirlo primero como una y después pone con mayúscula. Primero había puesto, digamos, las palabras son muchas, pero la palabra, con mayúscula, es una. Y ahora lo cambia por las palabras son muchas, pero la palabra es, y ahí con mayúscula, uno, ¿no? Refiriéndose a Dios. Ese truquito que aparece mucho en Chesterton, que se lo enseña Chesterton a Borges, por ejemplo, cuando dice men are men, but man is a woman, o sea, los hombres son los hombres, pero el hombre, con mayúscula, es una mujer. Borges aparece ahí y dice a aquel que es todas sus estrellas, pone con mayúscula aquel y estrellas, explicando de algún modo, sí, esta idea panteísta que tenía Spinoza de que hay una divinidad inmanente, ¿no? Bien,
Lo que tenemos que decir es que una filosofía en la que sí creía Borges es en el panteísmo, pero no digamos, desantropologizado, sino todo lo contrario, en un panteísmo inspirado por Walt Whitman, por Hojas de Hierba. Un hombre es todos los hombres. Esto es muy conveniente para Borges, que siempre se habría de reprochar que no fue un hombre militar como su bisabuelo, ni como su abuelo, ¿no? Que luchó en la verde, que él no es un hombre de acción, es un hombre de la palabra, cuenta sílabas, inútilmente. Pero al mismo tiempo piensa, un hombre es todos los hombres, entonces yo también estuve en esa batalla. Es decir, como todos nosotros pensamos realmente, en general pensamos. Yo no pisé la luna, pero la hazaña de Neil Armstrong está en, digamos, la raigambre humana, y todo aquel que tenga sangre sapiens comparte esa proeza, ¿no? Esa idea de un hombre es todos los hombres, que él repite, por ejemplo, en el poema un hombre ha muerto en Austerlitz, un hombre ha muerto, en el único momento que menciona la cámara de gas, el único momento que Borges versifica el holocausto, ¿no? Incluso, como él está totalmente a favor de Estados Unidos, aunque no públicamente decía qué pena que ya Europa no es la potencia y dos, digamos, países completamente menores y subalternos como son Rusia y Estados Unidos dominan, qué sé yo, pero él era totalmente a favor de Estados Unidos y justifica la bomba de Hiroshima y dice, bueno, igual cada uno de esos japoneses habría muerto su muerte individual, ¿no? O sea que no es solamente que cada vida humana de algún modo comparte todas las vidas humanas, y nosotros estamos acostumbrados a decir todos somos José Luis Cabeza, pero solamente la víctima, decimos todos somos también Alfredo Chabrán. Entonces, Borges toma esto de Whitman. Whitman, hay que decir, inspira a... Bueno, todos lo aman. Oscar Wilde no solo espiritualmente, lo visita en Camden y lo llega a amar físicamente. Pero Chesterton, antes de haber encontrado al Dios cristiano, mucho antes, gracias al padre Connor, que será su inspiración para el padre Brown, era satanista. Era el único de su grupo satanista que creía en el diablo, además. O sea, el más extremista, como siempre. Y lo que lo vuelve optimista, que a Kafka le molesta, le da chaste, se lo admiro mucho, pero parece Flanders, tiene una afabilidad como si hubiera visto a Dios. Lo único que o sea, quien lo vuelve optimista y lo convierte a ese cristianismo que es sorprendente que el Vaticano haya abrazado. Porque Bernard Shaw tiene razón. El catolicismo es un barquito frágil que empieza a temblar cuando Chesterton se sube. Porque no es para nada un ortodoxo, por más que escribió ortodoxia, pero es mucho más un creyente en los cuentos de hada, como filosofía. Entonces lo que en el obispo de Berkeley es Dios percibe al sol salir por el este y por eso sale el sol cada mañana. En Chesterton Dios es un nene al que le gusta que el sol le cuente la misma historia cada día. Hazlo otra vez, me encantó. Pero en cualquier momento, este ya sería el argumento de Hume contra la causa, en cualquier momento no sale más el sol por el este porque no hay una ley o una necesidad, ¿no? Bueno, decíamos entonces esto de Whitman, o sea que el poema de Spinoza, que Borges escribe, que tiene esa frase, por ejemplo, las tardes a las tardes son iguales, que es muy de la manera que tiene Borges de darle vuelta a todas las posibles ordenaciones sintácticas a cada verso, tiene muy poco de Spinoza. Y lo mismo vamos a decir, ya vamos 19 minutos, así que vamos abreviando, ¿no? Pero vamos a hablar brevemente de un poema de Borges que dice que busca el otro tigre, el que no está en el verso. O sea, a lo largo del poema va imaginando un tigre y ahora otro y otro, pero son todos tigres hechos con palabras. Así que postmoderno no es. Borges no cree que por medio de las palabras se creen las percepciones. Por supuesto, ahí se puede interpretar al revés.
como estoy condenado a solo dar con la palabra tigre y nunca con el tigre, digamos. Pero hablando de tigres, hay una famosa, prosa, yo diría poética, muy poética, en Nueva Refutación del Tiempo, donde él toma a muchos de sus interesantes filósofos, Macedonio Fernández, que negó el yo, David Hume negó el yo, el Buda negó el yo, y dice, qué bárbaro, qué lindo jugar a eso, pero lamentablemente el yo es real. Qué lindo refutar el tiempo, pero lamentablemente el tiempo es real, es de fierro, es irreversible, y lo dice así. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. El tiempo es un tigre que me devora, pero yo soy el tigre. El tiempo es un fuego que me quema, pero yo soy el fuego. La realidad desgraciadamente es real, yo desgraciadamente soy Borges. Y entonces dice, bueno, qué interesante Sartre, qué fascinante este creador de un dialecto, Heidegger, ¿verdad? ¡Wow! Muy, muy fascinante, porque juegan a ser patéticos, ¿verdad? Él lo contrapone a su amado Bernard Shaw, que recupera la doctrina de los estoicos y con ello el sabor de las sagas y la épica. A él le gusta incluso el género western del cine, porque también hay héroes. Mientras que para Borges es una mariconería total el existencialismo. Lo que él entiende, ¿no? Porque Sartre dirá, no, nosotros podremos hacernos las víctimas como almas bellas con una posición histérica, pero si decimos, no, todo me sucede porque yo le pido a los demás que decían por mí, porque no soporto mi libertad, bueno, a quien vos le pedís, vos estás eligiendo, estás condenado a decidir, bueno, todo eso que hoy en día podemos rescatarlo como brillante, pero no como izquierdista. Es completamente funcional al culto individualista de la derecha, de Ravi Shankar y de Macri. Así que hubiera sido interesante saber qué diría Mario Vargas Llosa en ese libro que no culmino, que era sobre Sartre. Yo creo que realmente se puede justificar que Sartre era de derecha. Bueno, entonces seguimos un poquito con esta crítica que hace Borges a Heidegger, por más que, bueno, Sartre convocó, se le ocurrió decir soy existencialista, el existencialismo es un humanismo, y somos Heidegger, yo y un autor que había muerto. Bueno, Heidegger dice, no, pará, escribe la epístola, la carta de los humanistas, en fin. Heidegger no quiso saber nada con Sartre. Sartre después, cuando es ya viejito y está tutelado por una ex brigada roja terrorista, dice, no, yo la verdad nunca sentí verdadera angustia, está de moda la angustia. Bueno, la idea de la angustia existencial, que es tan religiosa y metafísica en Heidegger y que es el ser para la muerte y, y que estamos arrojados al mundo, el ser ahí, bueno, algo que es difícil de explicar en los 3 minutos que me quedan. A Borges le parece que no es algo desconsolador, sino que es una fantasía tranquilizadora, porque realmente no existe nada de eso, no es que de la muerte nos ilumina la vida, no, eso sería fantástico, importantísimo seríamos. No, la vida de mierda, la que tenemos que sobrevivir a diario, somos labriegos más y la puta que lo parió. O sea que no hay en Borges una idea de que estas filosofías con una opresiva falta de sentido sean desconsoladoras, sino que dan en algún sentido una importancia que no tenemos. O sea, si hablábamos del silencio de Dios, ¿por qué carajo le habríamos de importar nosotros a Dios? Por otra parte dice, nosotros le importamos a Dios como cada hormiga le importa a Dios. El enamorado ve a su mujer como Dios lo ve a él. Pero al mismo tiempo después compara cuando se desilusiona a una mujer con una moneda de 10 centavos que no puede olvidar.
Bueno, hay mucha filosofía en Borges, pero vamos a terminar simplemente recordando otro poema dedicado a un filósofo, porque tampoco es cartesiano. Su poema dedicado a Renato Descartes, René Descartes, el geómetra francés, que es lo más famoso de Descartes, que por supuesto Borges eso lo entendió, es pienso luego existo, es decir, pienso por lo tanto existo, es decir, estoy pensando, voy a dudar de todo, derribo todas las aparentes certezas, pues nada es seguro, no tengo nada que asirme, pero lo que no puedo dudar, por más que un genio maligno, un daemon, un demonio, me esté engañando, y yo creo percibir algo, pero es mentira, ¿no? Eso dice, un genio maligno, porque lo que nosotros percibimos es lo que se nos aparece, lo que se nos manifiesta, que eso viene de un verbo griego, phenomen, o sea, la palabra fenómeno la acuña un filósofo olvidado ahora, en una obra llamada Novum Organum, donde divide, digamos, las disciplinas filosóficas en las leyes, la aletheia, que es la verdad, lo desoculto, lo que se nos revela, y lo aparente. Y lo aparente lo llama fenómeno. Entonces ahí surge la palabra fenomenología, pero esta palabra es la misma que nos da la palabra fantasía, que luego cuando se traduce al latín es eh, ima- imaginación, digamos. Es decir, que la imagen, que es como lo que nos aparece, lo aparente, es la misma idea, fantasía, imaginación. Y viene también la palabra fantasma. Ahora bien, cuando una chica te dice, bueno, este chico vino, me cogió todo bien y me fantasmeó, no me contesta más los mensajes, es contradictorio, porque fantasmear estamos diciendo que se aparece, se muestra, y este tipo desapareció. Bien, eh, terminemos entonces con lo de Descartes. ¿Por qué Descartes? ¿Qué quiere decir? Por más que Hume lo critique, dice, bueno, ¿por qué dice yo pienso, por lo tanto yo existo? ¿De dónde carajo inventa que es él? ¿Qué es ese yo? Él puede decir nosotros pensamos, algo se está pensando. ¿De dónde carajo parte de la seguridad que hay un yo? ¿Y quién es ese yo? Es él. Erigió, como dice Bertrand Russell, todo un sistema filosófico para justificar su propio yo. ¡Qué narcisista de mierda! Entonces, este cogito, se ve que Borges ya todo lo que tenga que ver con cogito se aleja. Todo lo que sea, digamos, su pluma deja todo mimo mudo. Pero está bien, los mimos son mudos, ¿verdad? Marcel Marceau diría, bueno, no diría que sí, haría gestos de que sí. Bien, es un poema en donde Borges también se muestra autobiográfico. Dice, he soñado. ¿Y qué es lo que soñó Descartes en ese poema? A Virgilio, a Cartago. Nunca en la putísima vida de Dios, a quien justifica. Porque después de derribar todas las certezas y hablar desde estas leñas crepitando en el fuego, son reales o no, qué sé yo qué, meditaciones cartesianas, el discurso en toda su obra, en la puta vida de Dios, habla de Descartes, ni de Cartago, ni de Virgilio, ni he visto las cruces, ni nada, son palabras prestigiosas, importantes para Borges. Así que Borges está nuevamente hablando de él. Claramente Borges no es cartesiano en el sentido de considerar que está dividida, digamos, el cuerpo y el alma están divididos, pero son más o menos partes iguales, diríamos. Eh, eh, para Descartes, el punto que reúne el alma con el cuerpo es que lo conecta es la glándula pineal, bueno, no importa. Una teoría de la época, ¿no? Que luego justamente vamos a ver con Schopenhauer, con Freud, con Nietzsche, que finalmente el cuerpo es más importante y el cuerpo además resulta que es bastante
dominante respecto de la razón, y nosotros creemos a veces llegar a pensamientos y son impulsos físicos, ¿no? Que nos están comandando con un discurso enmascarador. Pero todo eso son teorías ulteriores. Pensemos que Descartes es el que inaugura la modernidad al hacer más que el giro copernicano, una contrarrevolución ptolomeica y poner al sujeto en el centro, pero todavía es del medioevo. Entonces es injusto este librito, El error de Descartes, que escribe Damasio Alonso, no, Antonio Damaso, un neurólogo portugués, que porque un albañil lo atraviesa un caño y le rompe una parte del cerebro y ya no puede ni pensar bien ni tener emociones muy controladas, dice que está todo unido por se llama amígdala. Todas las partes del cuerpo parecen una almendra, reciben ese nombre lamentablemente. Así que, una parte del cerebro se llama amígdala, controla las emociones y entonces dice no hay división entre una inteligencia instrumental y una inteligencia emocional. Es toda una. Podría haber dicho, ya que estaba, el error no de Descartes, que es un héroe, sino el error de Adorno y Horkheimer y la dialéctica de la ilustración, que aseguran que por culpa de la ilustración el campo de exterminio. Porque la razón ha sido desapegada de las emociones, los sentimientos, de los valores tradicionales, y entonces puede llegar a servir para órdenes criminales porque no tiene escrúpulo alguno, ¿no? Bien, hablando de esto, yo sería realmente un criminal si extendiera mucho más esto. Vamos a terminar entonces hablando de He soñado, Elizabeth de Bohemia. Lo interesante del poema de Descartes, eso les pido, que busquen esos dos poemas, Spinoza y el poema de Descartes, que son bellísimos, sencillísimos. Lo interesante es que allí Borges no dice, ¿acaso un genio maligno, un demonio me engaña? Dice, ¿acaso un dios me engaña? Porque para Borges sería bárbaro que nos pudieran engañar y salir de la realidad, porque la realidad es horrible para Borges. Entonces, no es un demonio si me engaña, es un dios. Esa sutileza es interesante. Ya vamos a ahondar sobre esto. Bueno, vamos a tener que dejar por aquí. Ya volveremos. Hay, digamos, en los movimientos que hace Borges, operaciones que aparecen mucho en filósofos también, que sería como cosas metalingüísticas, que eso lo vemos en detrás de la mano que mueve la ficha de ajedrez, está Dios moviendo al ajedrecista, el rabino le enseña a este monstruo, a este muñecote, hasta el golem a hablar, pero a su vez Dios le enseña al rabino, ¿no? En las ruinas circulares un hombre sueña a su hijo y su hijo es un sueño pero parece real y la única diferencia es que el fuego no lo quema. Nunca vayas al fuego, le dice, y cuando viene el fuego él se va a quemar para que su hijo no se no queme y no descubra que no es humano. Y ahí